días, hermanos, qué gusto es saludarles y esperamos que estén disfrutando las ricas misericordias y bendiciones de Dios en este día domingo, el día de nuestro Señor, cuando otra vez podemos celebrar su vida y su sacrificio y todo lo que Él hizo por nosotros. Antes de que nosotros comencemos nuestra lección hoy, quisiéramos tener una oración especial. La Biblia dice: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y no hay duda que estemos viviendo en tales tiempos. También habrá un tiempo cuando los creyentes vamos a sufrir persecución a una magnitud aún mayor que normal. Y yo creo que estamos viviendo en estos días, estamos viendo la pandemia de COVID, también la persecución de la iglesia, cultos siendo cerrados injustamente, etc. Entonces, diciendo que no es necesario los cultos de la iglesia, etc. Pero yo creo que sí es necesario. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Y sin Él estamos perdidos totalmente. Entonces queremos tener una oración también por los hermanos que están sufriendo, padeciendo la aflicción de COVID y otras enfermedades. Y también que Dios nos dé su tranquilidad y su paz para poder seguir predicando el Evangelio. Padre Santo, venimos a ti en este día especial, este domingo, en el nombre de nuestro Salvador, el único nombre en quien podemos venir y acercarnos al trono de tu gracia y hallar tu socorro, tu ayuda en este tiempo oportuno. Pedimos especialmente, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos pastores y hermanos de las iglesias que están padeciendo esta enfermedad de lo que se llama la COVID. Pero sabemos que tú tienes todas las cosas bajo control y nada nos permite suceder sin que sea por tu gracia y tu voluntad. Pedimos, Señor, que tú des fuerza y que tú puedas levantar a nuestros hermanos de esta y librarnos de esta enfermedad y volvernos para poder tener comunión los unos con los otros y ver de uso en tu reino eterno. Ahora, Padre, pedimos que tú también seas con las iglesias y, Padre, que tú bendigas los oficiales del gobierno para que libren las restricciones sobre las iglesias tuyas y podamos volver a tener la libertad plena en predicar el Evangelio y la palabra de Dios sin ninguna repercusión que nos cierre en cuanto a predicar el Evangelio. En tus manos nos ponemos. Pedimos, Señor, que tú bendigas el mensaje sobre el artículo de la fe de Jesucristo hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y muchas gracias por sus oraciones, por el Seminario Bíblico Bautista, su apoyo también. Les agradecemos mucho. Sigan orando porque sí ha habido algunos brotes de la COVID en nuestra región y pedimos que Dios nos dé de su gracia. Queremos volver a nuestra lección sobre los artículos de fe, la doctrina bíblica. Ya vimos que es muy necesario que nosotros tengamos una doctrina correcta, porque la doctrina correcta entonces va a resultar en la creencia correcta, y esta va a resultar en la vida correcta, y esta va a resultar en nuestra vivir correcto delante de Dios y delante de los hombres. Antes de que nosotros entremos de lleno en la lección, voy a reiniciar la cámara. Si nos tienen paciencia unos segundos aquí. Ya está reseteada la cámara y así tendremos 30 minutos de libertad antes de que se cierre otra vez. Ya hemos visto la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia y la doctrina del Espíritu Santo
una de las doctrinas principales, y es la cuarta que vamos a estudiar, el artículo de la fe, lo que creemos acerca de Cristo Jesús, de Jesucristo. En el libro de 1 Corintios, capítulo 1, 30 y 31, la Biblia dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe o gloríese en el Señor. Notamos aquí algo muy importante que estaremos viendo en breve al final de este mensaje. Pero Cristo Jesús, estamos en Dios, por Dios, en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús tiene la vida eterna. Si no estamos en Él, no tenemos la vida, porque no tenemos al Espíritu Santo. Y Cristo Jesús, la Biblia dice, nos ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría. La Biblia dice: buscad sobre todas las cosas la sabiduría. En el libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría. Nuestra sabiduría es Cristo Jesús. También nos ha sido hecho justificación. Si hay algo justo, algo bueno, está en Cristo Jesús. Nuestra santificación, y Él nos ha sido también nuestra redención. Si Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, entonces solamente podemos gloriarnos en Él y no en nosotros, porque todo lo que poseemos viene de la mano y por medio de Él. Notamos primeramente, en cuanto al artículo de la fe de Jesucristo, lo que creemos en Él. Y claro, no todo está desglosado en esta lección. Sería imposible profundizar la riqueza de la doctrina de Cristo Jesús. Pero Él es el tema desde Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Él es el tema en el Antiguo Testamento en profecía. Él es el tema en el Nuevo Testamento también. De hecho, el último libro comienza la revelación de Jesucristo. Entonces, y termina que Él hace la última oración y oramos que Él, Cristo Jesús, venga en breve. Entonces, notamos primeramente, los evangelios hablan de la doctrina de Jesucristo. De hecho, en los 4 evangelios vemos la presentación de Jesucristo. Mateo, por ejemplo, presenta a Cristo como el Rey. Solo en Mateo se habla de Cristo y el trono de su gran gloria. Además, solo en este evangelio a Cristo Jesús, pues él llama a Jerusalén la santa ciudad y la ciudad del gran Rey. Como todo el mundo está enterado y muchos molestos por esta verdad, hace poco en el expresidente, el presidente ya repuesto por otro presidente en los Estados Unidos, él declaró y también movió la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, haciendo Jerusalén el capital en este sentido de los Estados Unidos en cuanto a la embajada. Mateo es el evangelio del reino, habla mucho del reino de Dios. Tenemos las parábolas del reino en capítulos 13 y 14 de Mateo. La palabra reino aparece más de 50 veces y la expresión reino de los cielos, que no se halla en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, aparece alrededor de 30 veces. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, Él vendrá al final de la tribulación y luego pondrá su reino en Jerusalén, la santa ciudad y la ciudad del gran rey Mateo. Entonces, Mateo presenta a Cristo como el rey venidero para erigir su reino milenial aquí sobre la tierra. Marcos, el segundo evangelio, le presenta a Cristo en su carácter de siervo, con un marcado énfasis en sus milagros,
subrayando su poder como el Hijo de Dios. Vemos a Cristo muy activo, haciendo muchos milagros desde el principio de este evangelio hasta el final en el evangelio de Marcos. Lucas, el tercer evangelio, subraya la perfecta humanidad de Cristo como el Hijo del Hombre. Él es llamado Hijo de Dios e Hijo de Hombre, hablando de su carácter de ser todo Dios y todo hombre. Él no es parte Dios y parte hombre. Él es 100% hombre y 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado, porque nunca pecó ni una vez en todos los 33 años que él vivió aquí en la tierra. Entonces Marcos le presenta a Cristo en ese carácter de siervo, enfatizando en sus milagros, subrayando el poder de él como el Hijo de Dios, su carácter de Hijo de Hombre. Pero luego Lucas subraya, como dije, la perfecta humanidad de Cristo como el Hijo de Hombre, la persona humana divina, y cuya genealogía el evangelista registra desde Adán. El propósito de Juan, el cuarto evangelio, fue como él mismo declara: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, él presenta a Cristo como el Hijo de Dios, a quien Dios envió para ser nuestro Salvador y para rescatarnos de la condenación de nuestros pecados, y quien siempre transmitió el mensaje de Dios fielmente que Dios le había dado. En todos los evangelios le presentan a Cristo Jesús en su carácter como rey en Mateo, en su carácter como hombre en Marcos, y como siervo en su carácter de la perfecta humanidad de Cristo en Lucas, y en su carácter como deidad y el Hijo de Dios en el libro de Juan. En el libro de Juan, y particularmente en el libro de Juan capítulo 1, versículos de los primeros 5 versículos, y ahorita lo veremos, pero primero notan aquí como él es presentado como el Verbo de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos habla que él fue nacido de la Virgen. Y fue necesario que él naciera de la Virgen, porque de otra forma habría sido habría heredado el carácter de pecado en su propio ser. Entonces, puesto que él es Hijo de Dios, perfecto, y nació como el producto de Dios, entonces no hay pecado en él. Por eso fue necesario el nacimiento virginal. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 7, versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen, no una jovencita, sino la Virgen, hablando de no solamente que era una jovencita, pero hablando de su carácter y su pureza, que no había conocido al hombre. Concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo nos dice que este nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Por esto en el capítulo 9 de Isaías escribe estas palabras: porque un niño nos es dado. El niño fue de María, pero luego es nacido, y luego hijo nos es dado, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Entonces el principado sobre su hombro, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces notamos aquí que entonces como el Verbo de Dios, el nacimiento virginal fue necesario, y él es Dios mismo. En Juan capítulo 1 versículos
del 1 en adelante, la Biblia dice esto, y quiero que notemos algunas verdades en este capítulo sobre el verbo de Dios. En el principio era el verbo. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, Dios, en el principio creó Dios. Entonces aquí dice, en el principio era el verbo. ¿Quién estaba en el principio? El verbo. ¿Quién estaba creando en el principio? Dios. Y el verbo, y nota aquí la claridad de Juan 1, y el verbo era con Dios. Y luego no solamente era con Dios, pero el verbo era Dios. Es decir, Cristo Jesús aquí estaba en el principio como el verbo con Dios, y el verbo era Dios, y hablando del verbo, era en el principio con Dios. Y nota el carácter de él. Él estaba activo en el principio en la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo llegó a existir todas las estrellas, todos los planetas, todos los asteroides, todas las galaxias? No vinieron por medio de evolución. ¿De qué se evolucionó? Evolución demanda algo que estaba en el principio. En el principio no había nada menos Dios. Pero entonces que vemos aquí que Dios en el principio creó Dios. Cristo Jesús estaba con él porque él es Dios. Y él, todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho. Y notamos como el verbo, no solamente él es Dios, y no solamente todas las cosas fueron hechas por él, pero en él está la vida. ¿De dónde vino la vida? La vida no evolucionó de algo inerto, no evolucionó de algo muerto, no evolucionó de ningún objeto. Esa es una falsedad que una ciencia que se dice ciencia es una ciencia falsa. En él estaba la vida vino de Cristo Jesús, y nota, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la vida y él es la luz de los hombres. Él nos manifiesta nuestra falta de justicia y nuestra comisión del pecado, pero no solamente la misma vida que procedió de él, que tú y yo tenemos en nuestros cuerpos mortal, es una luz de que Dios es. Y luego dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Él vino y se manifestó a Dios, y nos reveló a Dios en esta creación, manifestando. Y él vino a los suyos, pero los suyos le rechazaron porque sus obras eran malas y no querían conocer la verdad. Como el verbo, también la Biblia nos enseña en el libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 16, de esta manera. Colosenses, capítulo 1, creo es el versículo 16, dice aquí, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todas las cosas fueron creadas por él. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Somos hechos para Dios. Y noten el versículo 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten o viven en él. Él sostiene todas las cosas. Él es el sustentador de la vida. Él es el sustentador de este universo. Él es el sustentador de que no seamos hechos pedazos por todo lo que hay en este universo. Él sostiene todas las cosas. Pero luego, tercero, notamos que Él es la voz de Dios a nosotros en estos últimos días. En el libro de Hebreos, capítulo 1, la Biblia dice estas palabras. Noten lo que Él dice en Hebreos 1 al 5.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló a los padres antes de que viniera a Cristo? Habló por medio de los profetas, predicadores especiales en aquellos días, sobre quienes vinieron al Espíritu Santo y les dieron las palabras que hablaran a la gente de Israel y al mundo en aquel día. Entonces Dios habló hablando muchas veces, de muchas maneras, hablando por medio de sueños, hablando por medio de éxtasis, hablando por medio de proverbios, hablando por medio de la palabra de los profetas, hablando por medio de actos especiales que hicieron los profetas. Muchas maneras y muchos tiempos. Para ahora, en estos días, los últimos días, antes que Él venga en gloria, en estos postreros días, en estos días peligrosos, cuando el hombre tiene una forma de piedad pero niega la eficacia de ella, en estos días Dios nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. La única forma que Él habla por medio de nosotros hoy es por medio del Hijo. Y por 3.5 años Él anduvo, por 33 y medio años, Él anduvo aquí sobre la tierra. Dios manifestado en la carne, Dios encarnado, hablando la palabra de Dios, probando lo que Él decía por sus milagros y sus hazañas. Y como Juan dijo, todas estas cosas fueron escritas y Él vino para que tú creyeses en Él y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego sigue aquí en el versículo 3, en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, mediante a Él personalmente, para ahora mediante la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra viva y la palabra de Dios es la palabra que Él nos ha dejado aquí en la Biblia. Y notamos que también a quien constituyó heredero de todo. Él es el heredero. Entonces, como la voz de Dios, Él es el heredero de todo. Y luego, por quien asimismo el universo, como la voz de Dios, Él creó todas las cosas. Noten lo que Él dice particularmente en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 del libro de Génesis. Él habló y fue así. Él habló y fue así. Él habló y fue así. Entonces fue por la voz, la palabra de Dios, que todas las cosas fueron hechas. Y muchas veces aquí, cuando Él andaba aquí en la tierra, muchas veces Él dice, sé sano, y fue así. Entonces, Él ha constituido a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, heredero, y también por Él hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve al Hijo y verás el amor, y verás la justicia, y verás la santidad, y verás todo lo que hay Dios en Cristo Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, y luego aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él mismo como Hijo ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Sabe que el pecado tiene que ser tratado? Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que ser transformados. Tenemos que ser, el pecado tiene que ser arreglado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él, por la obra que Él hizo aquí en la tierra, finalmente murió en la cruz, satisfizo el juicio de Dios sobre el pecado. Entonces, ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios. La Biblia dice, haciendo intercesión por nosotros, según Hebreos
el libro de Hebreos. Pero notamos también otra cosa acerca de Él. Él no solamente la voz de Dios, pero Él es nuestro Salvador. En nuestro texto que nosotros leímos, noten lo que dice otra vez en 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 30 y 31. Dice la palabra de Dios de esta manera. Permítame. Entonces él dice de esta manera: Él es nuestro Salvador, porque Él es el Redentor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 9, que Él gustó la muerte por todos nosotros. Dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Entonces, ¿para qué uno tenga que ir al infierno? Por no haber aceptado a Cristo. Si acepta a Cristo, no tiene que ir al infierno, no tiene que ir a la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo satisfizo la justicia de Dios en esta manera. Entonces, como nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, habiendo gustado la muerte por cada uno de nosotros. Siendo nuestro Salvador, Él es el único mediador entre nosotros y Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la Biblia: el cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo van a venir a Él? ¿Y cómo van a ser salvos? Porque hay un solo Dios. Tiene que conocer al verdadero Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces Él es como nuestro Salvador, el Redentor que gustó nuestra muerte. Él, como nuestro Salvador, es nuestro mediador por quien podemos acercarnos a Dios y ser salvos. Por eso la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo juicio está encomendado a Él, según capítulo 5, versículo 24. Puedes reconocerle hoy como tu Salvador, o le confrontarás un día como tu juez en aquel día, y no como tu Salvador, sino como tu juez, y pronunciará tu juicio eterno de condenación en aquel día. En nuestro texto, Él dice en primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31, 4 cosas que Él nos ha sido hecho en 1 Corintios 1, 30 y 31. Dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Si quieres saber cómo, cuál y qué y quién, Él es la respuesta. Él es nuestra justificación. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 1: justificados pues tenemos paz para con Dios, por medio de la fe en Él. Entonces Él es nuestra justificación. ¿Qué significa que Él nos ha justificado? Él nos ha hecho como si nunca pecáramos y son como si nunca hubiéramos pecado. No es que no hemos pecado, pero Él ha transferido nuestro pecado a Cristo Jesús. Él nos ha declarado libre de nuestros pecados por la fe que hemos depositado en Cristo, porque Él pagó la pena de nuestros pecados. La Biblia dice que cuando vio a Cristo acercando, Él dice: he aquí el Cordero de Dios, y nota lo que dice, que quita el pecado del mundo. Él no solamente nos perdona el pecado, pero estando en Cristo Jesús, Él no ve ningún pecado, no sea qué tanto hemos pecado en nuestras vidas. Si hemos aceptado a Cristo, Él nos ve en la perfecta justicia y santidad de Cristo Jesús, porque su sangre no solamente ha cubierto nuestros pecados, pero nos ha quitado
toda la culpa de nuestros pecados y somos hallados en Cristo. Somos santificados, hechos sus hijos en Cristo Jesús, apartados para Él, y nos ha redimido por medio de su sangre como nuestro Salvador. Nos ha quitado, mientras que estábamos en el pecado, nos murió y pagó por nuestros pecados, y luego nos sacó de nuestros pecados, dándonos vida eterna y poniéndonos en libertad para vivir para Cristo el resto de nuestros días. Entonces, ¿quién es Jesucristo? 4 cosas que creemos acerca de Él. La presentación de como rey en los evangelios, como siervo e hijo de Dios en Marcos, como hijo del hombre en Lucas, como quien que vino y murió por nuestros pecados para darnos vida en el libro de Juan. Él es el verbo de Dios. Él es la voz de Dios. Es nuestro Salvador. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Qué dice Él a ti? Él dice, ven a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él te dará descanso de tus pecados y te dará el perdón de tus pecados. Si vienes a Él, le reconoces como tu Salvador, quien murió en tu lugar en la cruz de Calvario, pagando tus pecados y resucitando de entre los muertos, habiendo derramado su sangre por la remisión de tus pecados. ¿Por qué no invocas al nombre del Señor? Le invites en tu corazón, le entregues tu vida. Dile, Señor, quiero creer en ti, creo en ti como mi Salvador. Creo que tú moriste y fuiste sepultado, derramaste tu sangre, resucitaste e hiciste todas esas cosas por mí. Y ahora mismo te reconozco como mi Salvador. Entra en mi corazón y gracias por haberme salvado. Que Dios te bendiga y que dé una excelente semana en Cristo en estos días.